La oscuridad de la ciencia. Experimentos inhumanos. Bienvenidos a Crítica Oculta, el canal donde nos adentramos en las catacumbas de lo desconocido. Hoy, amigos, nos sumergimos en un abismo particularmente escalofriante, los experimentos más perturbadores jamás realizados en seres humanos. Prepárense para una dosis de horror real, porque la crueldad que el hombre es capaz de infligir en nombre del conocimiento puede ser más aterradora que cualquier ficción. Sin más preámbulos, adentrémonos en la oscuridad. El infierno en la Tierra. El experimento de la prisión de Stanford. Nuestra primera parada en este descenso a los infiernos de la experimentación humana nos lleva a 1971, a la Universidad de Stanford. Allí, un psicólogo llamado Philip Zimbardo diseñó un experimento que pretendía estudiar el comportamiento humano en un entorno carcelario. Lo que comenzó como un simple estudio se transformó en una pesadilla. Zimbardo reclutó a un grupo de estudiantes universitarios, jóvenes aparentemente normales y equilibrados. Los dividió al azar en dos grupos, guardias y prisioneros. A los guardias se les dio poder absoluto, uniformes y porras. A los prisioneros, humillación, encierro y la pérdida de su identidad. Los guardias, embriagados de poder, se volvieron sádicos, humillando y sometiendo a los prisioneros a torturas psicológicas. Los prisioneros, despojados de su individualidad, se volvieron sumisos y deprimidos. El experimento, planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado a los 6 días. El experimento de la prisión de Stanford nos muestra una verdad incómoda, que la línea que separa el bien del mal es terriblemente delgada. Mentes cautivas. El terror del MK Ultra. Si el experimento de la prisión de Stanford nos mostró el lado oscuro del comportamiento humano, el proyecto MK Ultra nos sumerge en un abismo aún más profundo. Imaginen un mundo donde la CIA, envuelta en las sombras de la Guerra Fría, experimenta con sus propios ciudadanos, utilizando drogas psicoactivas, hipnosis y torturas para controlar la mente humana. Durante las décadas de 1950 y 1960, la CIA llevó a cabo una serie de experimentos inhumanos en seres humanos, muchos de ellos sin su consentimiento. El LSD, una droga psicodélica, se convirtió en la herramienta predilecta de estos científicos de la sombra. Se administraba LSD a soldados, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales, incluso a niños, sin ningún tipo de escrúpulos. Los efectos eran impredecibles y a menudo devastadores, llevando a las víctimas a estados de psicosis, amnesia, terror extremo y en algunos casos, a la muerte. El proyecto MK Ultra es un recordatorio escalofriante del poder que pueden llegar a tener los gobiernos y de los límites que pueden llegar a cruzar en nombre de la seguridad nacional. El pequeño Albert, un experimento marcado por la crueldad. Adentrémonos ahora en los anales de la psicología experimental, donde un experimento en particular ha dejado una mancha imborrable en la historia de la investigación con seres humanos. El experimento del pequeño Albert, llevado a cabo en 1920 por John Watson y Rosalie Rayner, es un ejemplo escalofriante de cómo la búsqueda del conocimiento puede cruzar la línea de la ética y la moral. Imaginen a un bebé, un pequeño ser humano de apenas 9 meses, utilizado como sujeto de un experimento para estudiar el condicionamiento del miedo. Watson y Rayner expusieron al pequeño Albert a una serie de estímulos neutrales: una rata blanca, un conejo, un perro, un mono, máscaras, algodón e incluso fuego. Al principio, Albert no mostraba miedo a ninguno de estos objetos. Sin embargo, todo cambió cuando los investigadores comenzaron a emparejar la presentación de la rata blanca con un fuerte ruido metálico que asustaba al bebé. Con el tiempo, Albert comenzó a asociar la rata con el sonido aterrador y desarrolló una fobia no solo a las ratas, sino también a otros objetos blancos y peludos. En 1961, Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, fue juzgado y condenado a muerte en Jerusalén. Su defensa, que solo cumplía órdenes, conmocionó al mundo. ¿Cómo podían seres humanos participar en actos tan atroces sin cuestionar, sin remordimiento? Es aquí donde entra Stanley Milgram, un psicólogo social de la Universidad de Yale, con un experimento que sacudiría las bases de la comprensión de la obediencia a la autoridad. Imaginen un escenario donde se les pide que participen en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje.
Se les presenta a otro participante, en realidad un actor, y se les asigna el rol de maestro. Su tarea, hacer preguntas y administrar descargas eléctricas cada vez que el alumno se equivoque. Las descargas que en realidad eran falsas, aumentaban en intensidad con cada error, hasta llegar a niveles que parecían mortales. A medida que el experimento avanzaba, el alumno gritaba de dolor, suplicaba que se detuviera el experimento, incluso fingía un ataque al corazón. Los resultados del experimento fueron impactantes. El 65% de los participantes llegó a administrar la descarga eléctrica más alta, a pesar de sus propias dudas morales y el sufrimiento evidente del alumno. Nuestra siguiente parada en este recorrido por los horrores de la experimentación humana nos lleva al corazón de la América segregada, a un capítulo oscuro de la historia médica que aún hoy nos llena de vergüenza, el estudio de la sífilis de Tuskegee. Imaginen un grupo de hombres afroamericanos, en su mayoría pobres y analfabetos, engañados por el gobierno de los Estados Unidos en un estudio médico que duraría 4 décadas. Se les prometió tratamiento médico gratuito para la mala sangre, un término que englobaba diversas dolencias, pero en realidad, el objetivo era estudiar la progresión natural de la sífilis sin tratamiento. Durante 40 años, entre 1932 y 1972, estos hombres fueron observados, utilizados como conejillos de indias humanos. A pesar de que la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis en 1947, a los participantes del estudio se les negó el acceso a la cura. El estudio de la sífilis de Tuskegee es un ejemplo atroz de racismo sistémico en la medicina, de cómo la discriminación racial puede llevar a la deshumanización y la explotación. El sueño, ese bálsamo reparador que nos permite recargar nuestras energías y procesar las experiencias del día, también ha sido objeto de experimentos que desafían los límites de la resistencia humana. En 1964, un estudiante de secundaria llamado Randy Gardner, con la ayuda de 2 compañeros y la supervisión cuestionable de un científico, se embarcó en un viaje alucinante, mantenerse despierto durante 11 días y 25 minutos. Imaginen la sensación de agotamiento extremo, la lucha constante contra el cierre involuntario de los párpados, la mente que comienza a jugarle trucos a medida que las horas se convierten en días. Randy Gardner experimentó todo esto y más durante su maratón de vigilia. A medida que los días se convertían en una mancha borrosa, Gardner experimentaba cambios de humor, dificultades de concentración, problemas de memoria, alucinaciones, paranoia e incluso síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson. A pesar de los riesgos y las consecuencias a largo plazo para su salud, Gardner logró mantenerse despierto durante 11 días, estableciendo un récord mundial y demostrando la increíble capacidad de resistencia del cuerpo humano. Nuestra última parada en este descenso a los infiernos de la experimentación humana nos lleva al corazón de la Segunda Guerra Mundial, a un capítulo tan oscuro y brutal que muchos preferirían olvidar: la Unidad 731, una rama secreta del ejército japonés que llevó a cabo algunos de los experimentos médicos más atroces de la historia. Imaginen un lugar donde la crueldad no conocía límites, donde los prisioneros de guerra, considerados como material humano, eran sometidos a torturas inimaginables en nombre de la investigación y el desarrollo de armas biológicas, vivisecciones sin anestesia, amputaciones de miembros para estudiar la pérdida de sangre, congelación de partes del cuerpo para analizar la gangrena, inyección de bacterias que causaban enfermedades mortales, pruebas de armas químicas y biológicas en seres humanos. La lista de atrocidades cometidas en la Unidad 731 es larga y escalofriante. La Unidad 731 es un recordatorio aterrador de la capacidad humana para la barbarie, de cómo la guerra puede sacar a la luz lo peor de nuestra naturaleza. Y ahí lo tienen, amigos. 7 ejemplos escalofriantes de cómo la búsqueda del conocimiento, sin ética ni compasión, puede transformarse en un monstruo insaciable. Estos experimentos, aunque difíciles de digerir, nos recuerdan la importancia de la vigilancia, de cuestionar, de no dar por sentada la bondad inherente del ser humano. La línea que separa al bien del mal es tenue, y la historia nos ha demostrado que es demasiado fácil cruzarla en nombre del progreso o la seguridad.
Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta, compartirlo en sus redes sociales y déjenme sus comentarios abajo. Hasta la próxima en Crítica Oculta.